para acabar, voy a hacerte una última pregunta, a ver si nos da tiempo a tratar este tema, que es un tema que me parece muy interesante y sobre el que recientemente te vi hablar en un hilo de Twitter, que es el tema de la separación entre artista y obra. Eh, Ujú, Hablaste de este caso con un autor que creo que te gusta mucho, que es Knut Hamsun, ujú. un autor del que, bueno, creo que, de hecho creo que tienes ahora un librito, puede ser, Un que has publicado librín. ahora. Muy Sí, bien, sí, un pues folleto casi, muy, muy pequeñito. vale, perfecto, lo pondremos en la descripción para que la gente lo pueda ver. Lo que te quería comentar de este tema es, claro, hasta qué punto debe separarse un artista de su obra, porque te cito varios ejemplos. En el caso de la literatura, yo creo que es relativamente, no sencillo, pero bueno, creo que no supone un gran esfuerzo separar un artista de su obra, ¿no? O sea, te puede gustar mucho la producción literaria de una persona, pero no estar de acuerdo en absoluto con lo que dice. Te puede gustar a la triste sin que te gusten las ideas de Rever, perfectamente, ¿no? Pero Ujú. claro, hay ciertos autores y sobre todo ciertas ramas del arte donde esta labor se complica muchísimo. Por ejemplo, en la pintura. Claro, hay ciertos autores, sobre todo contemporáneos, a los cuales si tú no conoces su vida, es muy difícil que sepas interpretar su obra, ¿no? Yo escribí Ujú. hace poco un articulillo para un periódico de mi universidad hablando del tema de Mark Rothko, ¿no? Que es expresionista abstracto y hace esos cuadrados, ¿no? Que en vistas de una persona que no conoce la vida de Rothko podrían pensarse que son meros garabatos que hace cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que si profundizas un poco más en su vida, bueno, pues te das cuenta de la teoría del color que hay detrás, de lo ligado que estaba con sus traumas personales. Entonces, claro, la pregunta que yo te quiero hacer a ti es si realmente es necesario separar artista de obra siempre, o si crees que debería Qué haber buena casos pregunta, excepcionales. Sí. qué buena pregunta, qué buena pregunta. Es que cuando decimos separar artista de la obra, estamos utilizando un eufemismo. Y lo has visto muy bien. Lo has visto muy bien, ¿eh? De Gracias. hecho, yo creo que no me había parado poco a pensar esto. Conocer la vida de Hamsun, Ajá. nazi, ayuda a interpretar sus obras. Da nuevas capas de interpretación sobre sus obras que son ficciones y que de nazi no tienen nada, en principio. Ujú. Pero te permite, dentro de la obra, claro, para los lectores de Hamsun, que en general no somos nazis, siempre es una especie de piedra el hecho de que él sí lo fuera, y lo fuera de manera hasta el final, que no se desdijera de su apoyo a Hitler y tal. Eh, el misterio de por qué una persona capaz de escribir esas novelas tan maravillosas se apoyó de manera tan coherente, ¿no? Tan tozuda hasta el final, Ujú. pues el mayor crimen en Europa del siglo XX, claro, plantea una especie de caso de detectives. Es como vamos a ver si a través de las obras podemos sacar información de por qué Ujú. pensaba así. Y hay cosas, ¿no? Hay una sacralización de la vida en el campo y una abominación del sistema de la ciudad y que casa con cosas que decían los nazis. Empiezas a ver pistas, ¿no? Vale. Esa separación del artista y la obra se refiere sobre todo a las condenas. Es decir, si el artista fue un hijo de puta, y es el caso de Hamsun, no por ser nazi, es que Hamsun lo mejor de todo es que cuando lees sobre su vida, ves que era peor en otros ámbitos. O sea, que sí, que su ideología podía ser malévola, pero es que el Ujú. tío era un cabrón. Era un cabrón con sus hijos, era un cabrón con su mujer, era un cabrón total. Pero nada, sus personajes eran mucho mejores que él, ¿no? Ujú. Rothko, ¿por qué hacía esos cuadros de un solo color? ¿No? Esas cosas. Claro, lee sobre su vida y interpretarás mejor su obra. Nos referimos a la condena, es las obras del autor no merecen ser condenadas por los crímenes del autor. Separamos el autor de la obra en la condena. Eh, Marilyn Manson ha sido acusado, luego parte de la acusación se ha demostrado falsa. Ujú. Pero otra parte todavía no se sabe si es verdad o no, pero ha sido acusado de maltratador y de sádico con las mujeres, ¿no? Saber eso sí que nos puede ayudar a interpretar parte de su arte, Ujú. porque él ha hecho mucho arte con el sadismo, tiene canciones user-friendly, tiene canciones, bueno, y su estética, o sea, es un artista que ha jugado con eso, ¿no? Entonces, si él resultara ser un monstruo, un depredador,
la persona tendría que ser castigada, pero no por eso pienso yo que su obra debe ser castigada, porque si castigamos al autor en vida, estamos haciendo justicia, si el autor comete crímenes, ¿no? Pero si castigamos su obra, nos estamos condenando a nosotros, porque a mí me sigue gustando Mechanical Animals y Anticristo Superstar y obras de Marilyn Manson. Entonces, separar el autor y su obra al final es indultar a los lectores o a los espectadores. Y no separarlo en la condena es condenarnos a nosotros por los crímenes de un Ujú. tío que ha tenido una vida con decisiones criminales, pero que ha creado grandes obras de arte. Y mira el caso de Barón Biza, que le mató a su mujer, o es que hay Ujú. muchos artistas que han hecho barbaridad. Picasso era un cabronazo de mil pares de cojones. Juan Ramón Jiménez era un hijo de puta con Zenobia Camprubí, pero Ujú. de juzgado de guardia. Claro, sí, pero ahora decimos, sí, cancelamos la obra de Juan Ramón Jiménez porque era un cabrón. Y entonces, ¿a quién estás castigando? A los niños que no van a poder leer Platero, no a él. Ujú. Por eso está muy bien planteada la pregunta, separar autor y obra en la condena al autor por los actos del autor. Luego, para interpretar las obras, es verdad, tenemos que buscar otra forma de decir eso, porque no es separar el autor y la obra. El autor y la obra no se pueden separar, pero sí el castigo al autor del castigo a la obra, porque entonces nos castigamos a nosotros mismos y somos gilipollas.